¿Qué tal? Nuevamente en nuestros videitos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, acá vamos a ver el ejercicio número 13 del texto. Correcto, empezamos. Me dice: la velocidad de un tren reduce uniformemente de 12 metros por segundo a 5 metros por segundo, sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Calcular, inciso A, la desaceleración del tren, y el inciso B, la distancia que recorre a continuación hasta detenerse, suponiendo la misma desaceleración. Muy bien, en este caso vamos a ver que va a ser un ejercicio por tramos, así es que vamos a analizarlo. En principio me dice: la velocidad de un tren reduce uniformemente. Acá está mi tren, en principio va a tener 12 metros por segundo, va a avanzar y va a reducir a 5 metros por segundo. Me dice que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Muy bien, me está pidiendo calcular la desaceleración del tren, como podemos ver en este caso. Acá tengo la aceleración, pero está con la flecha inversa, ¿no? ¿Por qué está con la flecha inversa? Porque me está diciendo que va a haber una desaceleración. ¿A qué me refiero con inversa? Pueden notar en los anteriores ejercicios que la flecha de la aceleración está en el mismo sentido que la velocidad. Muy bien, pero en este caso está en sentido contrario. ¿Por qué? Porque va a haber una desaceleración. Muy bien, me pide calcular, me dice, esa desaceleración y además la distancia que recorre a continuación, esa distancia hasta detenerse. ¿Qué pasa si se va a detener el tren? Si cualquier móvil se detiene, va a tener una velocidad final igual a 0. Correcto. Suponiendo la misma desaceleración. Entonces esta aceleración que voy a trabajar acá, también voy a trabajar acá. Decía que este es un ejercicio por tramos y acá están los tramos. En el tramo AB tengo todos estos datos, ¿no? Y la incógnita aceleración. Y en el tramo BC voy a tener estos datos y la incógnita va a ser la distancia. Muy bien. Muy bien. Continuamos con la resolución. Ahora, para resolver esto me voy a basar en principio solamente en el tramo AB. Nada más. Me voy a olvidar por ahora del tramo BC. Entonces en el tramo AB voy a decir que tengo esos datos. Mi velocidad inicial es 12 metros por segundo, mi velocidad final va a ser igual a 5 metros por segundo y la distancia va a ser 100 metros. Esos son los datos que voy a utilizar. Ojo, porque no lo he puesto al principio, porque nosotros ya tenemos que aprender a identificar nuestros datos. Muy bien, entonces voy a decir, para hallar la aceleración en el tramo AB, voy a usar, ¿qué fórmula usaría en este caso? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo distancia y me pide la aceleración. ¿Qué fórmula puedo utilizar de estas cuatro para calcular eso? La que tiene las cuatro variables o la que no tiene tiempo, porque no tengo en este ejercicio tiempo, no me da tiempo. Entonces, ¿cuál es la que no tiene tiempo? Es la fórmula 2. Muy bien, la fórmula 2 que me dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos. ¿Qué signo voy a utilizar? Si en este caso está disminuyendo la velocidad, va a haber, como la flecha me indica, una desaceleración. Voy a utilizar signo negativo, correcto. Acá en las consideraciones me dice no, negativo si el móvil disminuye su velocidad o desacelera. Menos, entonces va a ser 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces esa va a ser la fórmula que voy a utilizar. ¿Qué tengo que hacer de acá? Despejar aceleración, ¿no es cierto? Hemos visto en un video pasado cómo despejar de cada una de estas fórmulas la aceleración, tanto con signo positivo como con signo negativo. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a despejar la aceleración? Aquí decía que la aceleración está multiplicando a 2 y a la distancia. Además, tienen signo negativo. He dicho que ese signo negativo a mí no me gusta, entonces tengo que hacer desaparecer. ¿Cómo lo voy a hacer desaparecer? Lo voy a llevar al otro miembro a sumar. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si todo eso lo voy a llevar a sumar, voy a hacer que esta velocidad final que está sumando a este lado va a ir al otro lado a restar. Aquí estoy haciendo un intercambio, ¿no es cierto? Va a ir a restar. Y además, en el primer miembro me va a quedar 2 veces la aceleración por la distancia. El 2 y la distancia que estarían multiplicando van a volver al segundo miembro a dividir. Muy bien. Si no me entienden bien lo que estoy haciendo en este momento, pueden revisar un video anterior.
en el cual hemos despejado estas fórmulas, pero siempre hemos tomado en cuenta nuestra tablita matemática, ¿no es cierto?, para llevar de un miembro al segundo miembro mis variables y cómo tienen que cambiar de signo. Entonces yo voy a decir que la aceleración va a ser igual, decía, voy a tener en principio velocidad inicial al cuadrado, decía que esto que está sumando en el primer miembro ha pasado al segundo miembro a restar, menos velocidad final al cuadrado. Y luego, en este lado, en el primer miembro tenía 2 veces la distancia, que estaba multiplicando aceleración. Si estaba multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir 2 veces la distancia y ya he despejado mi fórmula, ¿no? Este es un modo de cómo despejar de manera directa la aceleración de la segunda fórmula. Ya está hecho, ya está despejado, voy a reemplazar mis datos. Voy a decir, aceleración va a ser igual a, ¿cuánto es la velocidad inicial que me da? En primer caso me dice que es 12 metros por segundo, todo elevado al cuadrado. Menos me dice la velocidad final en el primer tramo, el tramo AB es de 5 metros por segundo. Ojo, he dicho que me voy a olvidar por ahora del tramo BC. Entonces va a ser menos 5 metros por segundo. También todo elevado al cuadrado, mucho cuidado. Si yo no elevo al cuadrado, no me van a salir los resultados. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Y todo dividido entre 2 veces la distancia. ¿Cuánto es la distancia que me está dando? 100 metros. Entonces 2 por 100 metros. Muy bien, voy a hacerlo paso por paso. Aceleración, voy a decir que va a ser igual a, tengo que elevar 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. No hay donde perderse. Metro por metro, metro cuadrado. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Muy bien. Menos, me dice, 5 por 5 o 5 al cuadrado, 25. Ahí está. 25 es 5 por 5 al cuadrado. También metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Muy bien, hasta ahí todo claro. Y voy a dividir, o voy a multiplicar, perdón, en el denominador 2 por 100, 200 metros. Muy bien. Voy a seguir haciendo mis cálculos. Voy a tener, aceleración va a ser igual a, acá, como puedo ver, 144 y 25 tienen las mismas unidades, entonces sí puedo restar. Si fueran diferentes unidades no podrías restarlo, por si acaso. Tienen que ser siempre las mismas unidades. Voy a decir 144 menos 25 va a ser 119 y las unidades se mantienen, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, dividido entre 200. Los 200 lo estoy manteniendo. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a usar mi calculadorita y voy a dividir 119 dividido entre 200 y eso me va a dar un resultado. Sé que si me sale así aprieto SD, va a ser 0,595, pero yo lo puedo redondear a que mi aceleración va a ser igual a 0,6 metros por segundo. ¿Por qué? Acá, como podemos ver, metro con un metro de acá se han eliminado y me va a salir metro sobre segundo al cuadrado, y recordaremos que sí, correcto, esas son las unidades de la aceleración. Muy bien, entonces mi aceleración me ha salido 0,6 metros por segundo. Muy bien, ya he hallado la aceleración y he terminado el inciso A. Voy a pasarme al inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Que tengo que hallar la distancia en el tramo BC. Muy bien, ahora, ¿qué datos tengo para el tramo BC? Tengo que me dice que la aceleración que he hallado en el tramo AB, la misma voy a usar en el tramo BC. Muy bien, o sea, la misma aceleración acá voy a usar acá. Muy bien, ahora, también me dice que como estoy trabajando en el tramo BC, recordaremos que en el punto B la velocidad va a ser 5 metros por segundo. Y en el punto C la velocidad final va a ser 0 porque se va a detener. Muy bien, entonces esta velocidad final que era para el tramo AB va a ser o se va a transformar en la velocidad inicial para el tramo BC. ¿Por qué? Porque todo esto ya me olvido de este lado. En estos dos puntos nomás voy a trabajar. Entonces, mi velocidad inicial va a ser 5 metros por segundo, mi velocidad final va a ser 0, me pide la distancia y además que tengo la aceleración. ¿No es cierto? Muy bien, ¿qué fórmula utilizaría para resolver este ejercicio? Con esas cuatro variables, que tampoco tiene tiempo. ¿Cuál es la fórmula que no tenía tiempo? La segunda fórmula, ¿no es cierto? Muy bien, entonces voy a utilizar esa fórmula. Voy a volver a anotar. Y
como puedo ver que va a ir disminuyendo la velocidad hasta detenerse, va a ser negativo, algo que me va a ayudar mucho. Si mi móvil se está deteniendo, ¿qué va a pasar con la velocidad final? Se va a hacer 0, entonces se achura, chao. Muy bien, ahora voy a despejar. A este lado me ha quedado 0, por si acaso. Voy a tener igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien, ¿qué voy a hacer acá? He dicho que este signo negativo no me gusta. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a transformar positivo llevándolo al otro miembro, ¿no? Si lo voy a llevar al otro miembro, voy a decir que voy a tener más 2 veces aceleración por la distancia. Y eso va a ser igual. En el segundo miembro me ha quedado velocidad inicial al cuadrado, nada más. Ahora voy a terminar de despejar la distancia en este caso, ¿no? Este 2 por la aceleración están multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a tener que la distancia va a ser igual a, tenía en el segundo miembro velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la distancia que estaban aquí multiplicando y han pasado a dividir. Listo, voy a reemplazar ahora mis datos. Distancia va a ser igual a, ¿cuánto es la velocidad inicial que hemos dicho en el tramo BC? La velocidad inicial en el tramo BC va a ser 5 metros por segundo y todo elevado al cuadrado. Muy bien. Por 2 veces la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración que he hallado? 0,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces multiplico 2 por 0,6 metros por segundo al cuadrado. Listo. Estoy haciendo paso por paso, ¿no es cierto? Voy a elevar todo esto al cuadrado. 25 por 5, 25. Metros por metros, metro al cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Hasta ahí todo bien. Y voy a multiplicar. 2 por 0,6 es 1,2 metros por segundo al cuadrado. Se mantiene eso ahí. Muy bien. La distancia es una longitud. Decíamos que me tiene que salir en metros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo simplificar acá? Metro. Un metrito de aquí con este metro se eliminan. Y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado también se eliminan. Entonces, mi distancia, ¿cuánto va a ser? Voy a usar mi calculadora y voy a multiplicar. Voy a decir que va a ser 25 dividido entre 1,2. Eso me sale un resultado de 20,83 metros. Muy bien, entonces ese sería mi resultado de la distancia para el inciso B de mi ejemplo número 13 del texto. Muy bien. Con esto espero que hayamos terminado de comprender lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Podemos terminar los ejercicios del texto y luego concluimos o empezamos a resolver los ejercicios en el cuaderno. Y conmigo nos estaríamos viendo en otro capítulo de un nuevo tema. Chao.